Convierte tu evento en una experiencia inolvidable con una conferencia gratuita de EDEteam. Envía tu solicitud en ede.team/conferencias y comprueba por qué en español nadie explica mejor. Hoy nos convoca la conferencia que se ha titulado Introducción a Figma. Queremos dar un agradecimiento muy especial al ponente de hoy, que es el señor Álvaro Felipe, quien es el fundador y actual CEO de EDEteam de Perú, una de las empresas de educación online más reconocidas en Latinoamérica. Con casi una década de experiencia en la gestión empresarial y uso de herramientas digitales, Álvaro enseñará las bondades de utilizar Figma, la principal herramienta de diseño y prototipado colaborativo en tiempo real del mercado. Bienvenido, Álvaro, a los escenarios del Sistema Nacional de Bibliotecas del CEP. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta charla. Espero que lo que vamos a hablar el día de hoy pues les ayude, les sirva en su carrera, les aporte. Algunos de ustedes quizás sepan que tiene que ver cómo se combina el diseño con el desarrollo de software. Algunos de ustedes quizás aún no lo saben. Lo importante es que hoy lo vamos a saber. Hoy lo vamos a saber, vamos a ver qué rol cumple esto y quizás algunos de ustedes digan, wow, eso es lo que yo buscaba para mi carrera, eso es a lo que yo quiero, en lo que yo quiero especializarme. Vamos a empezar así sin preámbulos, ya vamos de frente al tema, pero para empezar, bueno, me presento. ¿Quién soy yo? El CEO de EDEteam. Yo lidero EDEteam, que somos una plataforma de educación online. Damos cursos de tecnología de manera online hace ya 8 años. O sea, ya tenemos un tiempo, tenemos un recorrido, tenemos una experiencia. Hemos visto muchos cambios en el mundo de la tecnología. Hemos visto muchos cambios también en el mundo de la educación online, ¿no? Hace unos años la educación online era algo como raro, como para cierto público muy chiquito, gente así como que se atreve a hacer algo diferente. Hoy por hoy la educación online es un gran aliado de la educación tradicional. Yo no veo por qué tengan que estar peleados o divorciados. Creo que somos grandes aliados, ¿no? La educación tradicional tiene las cosas bonitas como los laboratorios, las prácticas, los contactos, compartir en persona, que eso es muy hermoso para la educación. Mientras que la educación online tiene el plus de poder verse en cualquier momento, en cualquier lugar, profesores internacionales, ¿cierto? Poder repasar cosas que tal vez no se nos quedaron muy claras, etcétera. Entonces los dos pueden hacer un match muy chévere. Bueno, ahí hay una foto mía compartiendo la palabra de EDEteam. Y como les decía, EDEteam es una plataforma de educación online con 3 principios básicos, ¿no? Las mejores explicaciones en español. Lo intentamos, les juro que lo intentamos muchísimo explicar de la manera más clara posible. Cursos actualizados. Ustedes saben que la tecnología se mueve muy rápido. Entonces, si no están actualizados los cursos, pues de poco sirve, ¿no? Y temarios muy detallados. ¿Por qué? Porque a veces te ponen un curso y si no sabes realmente qué temas de manera detallada se van a tocar en el curso, pues no sabes si es lo que estás buscando o no. El título quizás parece que es lo que buscas, ¿no? Pero el temario es quien realmente te dice si todos los temas que tú necesitas están ahí y en el orden en que tú lo necesitas. Entonces esas son las características diferenciadoras de EDEteam. Y dicha esa presentación, amigos y amigas, vamos a meternos al tema, ¿ya? Para no darle más vueltas. Vamos a meternos al tema y vamos a hablar de la evolución de las interfaces de usuario. Para empezar, entendamos qué es una interfaz. Una interfaz es una capa de comunicación. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Todos ustedes conocen un auto. Seguramente muchos de ustedes saben conducir. Yo no. Pero aunque no sé conducir, sé los principios, ¿no? Hay un volante, un timón y unos pedales. Listo. Cuando tú mueves el timón, el auto se mueve a un lado o al otro. Cuando tú presionas los pedales, pasa una cosa u otra. Tú puedes no saber la mecánica por detrás, ¿cierto? Es decir, ¿por qué cuando muevo el timón se mueven las ruedas? ¿Qué mecánica interna hay? No lo sé. ¿Por qué cuando presiono el pedal acelera y cuando presiono el otro pedal frena? ¿Qué pasa internamente en todos los mecanismos del interior del auto para que frene o acelere? No lo sé. Solo sé que al presionar el pedal acelera o frena. Eso es una interfaz. O sea, no tengo claro qué está pasando por debajo, solo tengo una forma muy sencilla de comunicarme con el aparato, ¿no? Como un horno microondas que tiene un botón para que tú le marques el tiempo, ¿no? No sabes qué tecnología, qué electrónica hay detrás. Simplemente tú le dices 30 segundos, empezar. Eso es una interfaz. Una manera, una capa para comunicarme con un sistema sin que yo me preocupe de qué está pasando por debajo, ¿ok? Creo que hasta ahí todo está muy claro. Entonces, las primeras interfaces de usuario con las computadoras
computadoras eran las tarjetas perforadas. No había ninguna otra forma de darle yo instrucciones a una computadora. Las computadoras se entendían, bueno, hasta la fecha entienden ceros y unos, solo que encima le han puesto más interfaces para que el usuario ya no se complique, ¿no? Pero en los inicios de la computación había que mandarle instrucciones a una computadora con tarjetas perforadas. Era un trabajo tedioso. Entonces, con el tiempo, se creó una interfaz un poco más bonita, la interfaz de línea de comandos, Command Line Interface, o CLI o CLI, si lo han visto en algún lugar. Eso es, o sea, texto, solo texto. No había un mouse. Era algo muy avanzado, porque si lo comparamos con esto, pues hay un avance enorme, ¿no? Era simplemente texto y yo con un teclado iba dándole instrucciones a través de texto, de comandos, ¿no? De palabras clave, le iba dando instrucciones a la computadora. Esa era mi interfaz. Con el tiempo esto avanzó y el Xerox Alto, allá por 1973, 7 años antes que yo nazca, fue la primera computadora que tenía ya una interfaz gráfica. Fíjense, Graphic User Interface, ¿no? El otro era Command Line Interface. Entonces no se confundan. Cuando vean CLI o CLI y GUI, los dos son interfaces, pero una es de texto y la otra ella es gráfica. ¿Qué significa gráfica? Que hay iconos, elementos visuales en pantalla, no solo texto, donde yo puedo hacer clic con un dispositivo, un mouse, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el año 73 se inventó la primera interfaz gráfica, pero ¿saben qué? No salió al público. Esto es una cosa de locos, porque es como, tengo la mayor revolución de la historia y no la saco al público. Me puedo pudrir en dinero por mi invento y no lo saco al público. O sea, ¿qué le habrá pasado en la cabeza a esos ejecutivos? Pero dijeron, no va a salir al público porque pues no. Es una locura, en serio, pero eso sucedió. No lo sacaron al público, ahí está la computadora. Aunque no lo crean, fíjense, no está volteada, era en vertical. O sea, el TikTok no es tan revolucionario. En los 70 ya había interfaces verticales. Y abajo, eso que ven en la parte inferior, esto que ven por acá es toda la parte de la CPU, la placa y todo eso, ¿no? Esto solamente es la pantalla, ¿no? Esto solamente es la pantalla y esto solamente es el teclado, nada más, ¿no? Todo lo que está abajo de la computadora en realidad. Pero en fin, esto no salió al público y ahí quedó. ¿Eres estudiante del instituto, colegio o universidad? Postula a una beca en ed.team/becas y estudia en EdTeam con 50% de descuento. Es tu momento de comprobar por qué en español nadie explica mejor que EdTeam. Fue en el año 1981 donde ocurrió el gran robo. No fue un robo, lo digo así porque mucha gente cree que fue un robo, entonces para desmitificar, cuando Steve Jobs, el legendario Steve Jobs, el que funda Apple y el que creó el iPhone, el iPad, el iPod, etc., tenía en ese momento Apple solamente la computadora Apple II, como podemos ver justamente aquí, ¿no? Acá, este es el Apple II. El Apple II era una computadora completamente de texto, así como les mostré hace un momento, era esto, así era el Apple II. Pero era un éxito en ventas tremendo, la gente amaba el Apple II. Pero cuando Steve Jobs se entera que hay una tecnología de interfaz gráfica en Xerox, él habla con los directivos de Xerox y les propone un trato. Les dice, yo les voy a dejar invertir $1 millón en Apple, lo cual era un gran negocio porque las acciones de Apple siempre subían. Entonces, si tú inviertes $1 millón, en unos años vas a tener varios millones, ¿no? Ese dinero se va a multiplicar. Les dice, les dejo invertir $1 millón a cambio de que ustedes me muestren la tecnología en la que están trabajando. Los ejecutivos de Xerox aceptan, los ingenieros de Xerox se vuelven locos porque no querían que acepten, pero al final los ejecutivos mandan, así que Steve Jobs fue a Xerox, vio que tenían esta interfaz gráfica. Estamos hablando de 1981, ya a ustedes les puede parecer esto una tontería, una cosa muy simplona. En 1981 era maravilloso, era increíble. Steve Jobs se le abrieron los ojos y dijo, esto es el futuro de la tecnología. Entonces empezó a desarrollarlo en Apple, se robó, entre comillas, o sea, contrató ingenieros de Xerox, los mejores ingenieros se los llevó a Apple y empezaron a trabajar en su interfaz gráfica. La interfaz gráfica, la primera computadora comercial con interfaz gráfica es el Lisa en 1983, llamada así por la hija de Steve Jobs, que Steve Jobs no quería reconocer, pero en el fondo le remordía la conciencia, así que le puso Lisa a la computadora, pero luego le inventaron un nombre, unas iniciales para que digan que no era el nombre de la hija. Todo un drama, en serio, el tipo era un drama en vida, ¿no? Y no solamente eso, sino que luego se arrepintió de Lisa y se puso a trabajar en otro proyecto y los dos proyectos dentro de la empresa empezaron a pelear. O sea, dentro de la misma empresa se crearon dos bandos, el bando Lisa y el bando Macintosh. Para hacer la historia breve, Lisa fracasó.
Y en gran parte porque el mismísimo Steve Jobs le metió el pie, es decir, le metió el pie para que se caiga de cara, ¿no? Porque él se embarcó en el proyecto Macintosh. Esta es la segunda computadora con interfaz gráfica, pero la primera computadora exitosa con interfaz gráfica, porque Lisa fue un fracaso en ventas. ¿Sí? Entonces, esta es la primera. La presentación del Macintosh es uno de los eventos más grandes de la historia de la tecnología. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube. Presentación de Macintosh 1984, enero de 1984. Es increíble porque la computadora le habla. Dice, hola, soy la Macintosh y les quiero presentar a Steve Jobs, que es mi papá. Así, ¿no? Y la gente, ¡guau!, empezaba a gritar porque es 1984. Era una tecnología increíble para esos tiempos. Y esta computadora salió con un software llamado Mac Paint, que es el que pueden ver aquí. Seguramente ustedes conocen el famoso Paint de Microsoft, ¿no? Pero el primer Paint de la historia es el de Mac, el Mac Paint de 1984, que es históricamente el primer programa de diseño gráfico de la historia. Aunque no lo crean, claro, no es un diseño tan profesional como tenemos ahora, pues puede parecer algo sencillo, pero realmente es el primer software de diseño gráfico en la historia. Hacia el año siguiente, Microsoft en realidad, se copia a Apple, que a su vez se había copiado de Xerox, y lanza Windows 1. En 1990 lanza Windows 2 y en 1992 lanza Windows 3. Windows 3 ya sería 3.0, sería el Windows más poderoso. Para ese entonces Steve Jobs ya no estaba en Apple. Microsoft dominaba el mundo de la tecnología, de verdad, era el amo y señor del mundo de la tecnología, porque si una computadora no tenía Windows, no se vendía. Entonces, si tú eras Dell, tú eras Toshiba, tú eras Compaq, HP, etcétera, y tu computadora salía sin Windows, a ver si alguien te la compraba, ¿no? ¿Quién te iba a comprar una computadora sin Windows en aquellos años? Entonces, como Microsoft sabía de ese poder, Microsoft ponía las reglas del juego y puso de rodillas a todas las empresas de tecnología. En ese entonces, Steve Jobs estaba trabajando en Toy Story. Esa es otra historia, no quiero desviarme. Pero lo que sí les quiero contar para volver al tema es el caso de Susan Kare. Susan Kare fue la que diseñó los primeros iconos de la Macintosh. ¿Se acuerdan de esta Macintosh, no? Bueno, no se alcanza a ver, yo sé. A ver, vamos a ver si le hacemos un truquito por acá. Bueno, algo se nota ahí. Alguito se nota, pero estos son iconitos, ¿no? Ya saben que son los iconos, los tenemos en las interfaces modernas, pero en esos tiempos era algo revolucionario. ¿Qué pasa? Que Susan Kare fue la primera diseñadora de interfaces, ¿no? Ella era diseñadora gráfica, había estudiado bellas artes, pintura y otras cosas, y un amigo suyo que era ingeniero, que trabajó en el desarrollo de la Macintosh, la llama y le dice, estamos trabajando en una interfaz de usuario y necesitamos un diseñador, una diseñadora, ¿por qué no te vienes a ver qué tal? Y dice que ella decía, pues no tengo idea cómo se hace eso, ¿no? Yo nunca he hecho en mi vida diseño para computadora, pero dijo, pero vamos a probar, ¿no? Vamos a ver. Se fue con un cuadernito y sus lápices de colores a la entrevista y diseñó o dibujó esto. O sea, en esos tiempos no teníamos los detalles que tenemos ahora, ¿no? Si piensan, por ejemplo, hace poco fue la película de Mario Bros, ¿no? Si piensan en el Mario Bros original, el 8-bit, ¿cierto? El Mario Bros original está hecho de cuadraditos, porque en esos tiempos no teníamos tanta resolución en pantalla y todos los dibujos se hacían con cuadraditos. Entonces ella, como vio que se tenía que dibujar con cuadraditos, empezó a dibujar los iconos con cuadraditos, miren, en un papel cuadriculado. Esos iconos que ella dibujó luego se llevaron a la Macintosh, con lo cual ella se convierte en la primera diseñadora de interfaces de usuario de la historia, o una de las primeras, ¿no? Esta historia es muy interesante porque en esos tiempos, amigos y amigas, no existía software para crear las interfaces de usuario. Había que hacerlo en papel y luego los programadores tenían que ver la forma de dibujar esos bits, bit a bit, en pantalla, ¿no? No había como un Photoshop, algunas cosas como las que tenemos ahora. No había, era a mano. Podríamos decir que uno de los primeros programas para diseño, bueno, estaba el Mac Paint, como les digo, pero el Mac Paint pues no estaba pensado en diseño de interfaces, ¿no? Era un programa más que todo para dibujar cualquier cosa, ¿no? De hecho, el diseño gráfico en ese entonces no se entendía como un diseño por computadora, porque las computadoras ni siquiera tenían interfaz gráfica, ya vieron. El diseño gráfico era pues con pinceles, con colores, con reglas, con escuadras, con compases, era otra cosa muy diferente, ¿no? Pero bueno, en el 88, sale Adobe Illustrator la primera
versión. En el año 1990 sale la primera versión de Photoshop, con lo cual ya empezamos a tener aplicaciones ya más robustas para el diseño, ¿no? Igual estamos mucho tiempo atrás en la historia. En 1998 aparece Adobe Fireworks. Bueno, en realidad era Macromedia Fireworks, una empresa que luego Adobe compró. Y en el 2012 se muere. Este programa es un hito en la historia del diseño de interfaces. Ya entendieron qué son las interfaces, ¿se acuerdan? Si vamos por acá. Recordemos esto, ¿no? El Graphic User Interface. Ahora nos referimos por interfaz a eso. Yo sé que interfaz, esto también es una interfaz, yo lo sé, pero hoy por hoy, cuando escuchamos interfaz, es como un sinónimo de la GUI, de la interfaz gráfica de usuario, ¿ok? Es como un sinónimo. Entonces, volvamos por acá. Adobe Fireworks fue un programa para el diseño de interfaces. Fue un hito porque con este programa diseñábamos pantallas. Si yo quería diseñar un software, usaba Fireworks para diseñar las imágenes del software, los botones y tal, ¿no? También habían aplicaciones o lenguajes o frameworks que también te traían su set de interfaces, ¿no? Te traían sus botones, sus controladores, etcétera. Ya te los traían listos para que tú no los diseñes. Pero bueno, Fireworks fue realmente un hito, fue muy bonito, pero Adobe decidió matarlo en el año 2012 inexplicablemente. Realmente hasta ahora no entiendo por qué lo mató. Una teoría es porque quería crear un programa diferente, pero bueno, en fin, lo mató. Entonces, ¿qué pasó? Los que diseñábamos interfaces, y en ese tiempo yo diseñaba interfaces en estos tiempos, y la caída de Fireworks fue como un golpe, ¿no? Entonces tuvimos que volver a utilizar Photoshop. Yo diseñé muchos sitios web, los diseñé con Photoshop. O sea, primero el diseño lo hacías completo en Photoshop, sus menús, sus botones, sus secciones, todo en Photoshop, y luego recién lo pasabas a HTML y CSS. O sea, luego iba a la página web. Primero se diseñaba en Photoshop, se le enseñaba al cliente, el cliente te decía, está bien, me gusta, ok, aprobado, o el cliente te pedía cambios. Una vez que estaba aprobado, recién lo pasabas a la web. Eso antes se hacía con Fireworks porque era mucho mejor. Pero se murió Fireworks, volvimos a Photoshop, pero en el año 2010, que si bien es cierto es antes de la muerte de Fireworks, pero igual es importante, aparece Sketch, un programa que cambia todo porque es un programa ya pensado en diseñar interfaces de usuario. Photoshop no es para interfaces de usuario, Photoshop es para retocar fotografías, sino que pues es lo que teníamos, ¿no? Y había que convertirlo en un programa de diseño de interfaces, no nos quedaba de otra. Pero Sketch ya es un programa creado para diseñar interfaces. Esa es la gran diferencia. Pero tenía un pequeño problemita, así chiquitín, o bueno, quizás grande, depende del punto de vista en que lo miren, y es que era hasta ahora un programa exclusivo para Apple, o sea, para computadoras Mac. Si tú usabas Windows, pues jódete, ¿no? No puedes entrar a nuestro club exclusivo. Entonces los que no teníamos Mac teníamos que seguir utilizando Photoshop. Y así pasaron los años, hasta que un buen día Adobe lanzó Adobe XD. Adobe XD ya fue la competencia para Sketch, un programa para el diseño de interfaces. Ya no es Illustrator, ya no es Photoshop, ya es un programa pensado para diseñar pantallas de aplicaciones, para que luego esas pantallas sean implementadas por un desarrollador web o por un desarrollador móvil. ¿Ok? Quiero que se entienda eso. Es pensado exclusivamente para el diseño de interfaces, ya no para el diseño gráfico. Eso tiene que quedar clarísimo. Nosotros lanzamos un curso de Adobe XD, sin embargo Adobe XD hoy por hoy es un zombie que yo me pregunto por qué no está muerto aún, ¿no? Creo que ya casi nadie lo usa. Adobe compró Figma, con lo cual demuestra que ni ellos confían en Adobe XD. O sea, si alguien de ustedes está usando Adobe XD o tenía la duda de ¿será bueno que pruebe Adobe XD? Pues de verdad no pierdan su tiempo. Esta herramienta es un zombie, es un muerto viviente. Déjenlo morir, se va a morir tarde. Cualquier día de esto se muere. Es más, ni siquiera tiene página en Adobe. O sea, ni siquiera es mi opinión. Y si no me creen, busquen Adobe XD en Google. No van a encontrar su página. Lo único que van a encontrar es sus manuales de ayuda, pero no su página con Adobe XD es tal y tal como tienen los otros software de Adobe, ¿no? Una página de presentación bien bonita. No hay. La mataron. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EDT. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos y descubre por qué en español nadie explica mejor que de ti. Y en el año 2016 aparece Figma.
Figma es otra herramienta de diseño UI, así como Sketch, así como Adobe XD, pero podríamos decir, bueno, pues una más, ¿no? Una más que tiene de especial para realmente cambiar el panorama. Y es que sí, tiene muchas cosas diferentes que al comienzo fueron difíciles de aceptar. Yo me incluyo, cuando vi Figma la primera vez dije, esto es un juguete, esto no es serio. Pero con el tiempo vimos que tiene diferencias muy grandes que ahorita vamos a ver ya rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tiene Figma? Les cuento que en el año 2019, como ven en pantalla, Edeteam hizo el primer curso de Figma en español. El primero. No había antes. Ahora pues buscan un curso de Figma. Hay varios, pero el primero en español fue el de Edeteam. Y ahorita vamos en la versión 3 de ese curso. Es decir, lo hemos actualizado 2 veces para que siempre los cursos estén actualizados. Pero bueno, ¿por qué Figma? En primer lugar, porque es web. Es web. Y al ser web, no tienes que instalar nada. Entras a figma.com como quien entra a Facebook, ¿no? O a YouTube. No tienes que instalar nada. Entras a figma.com, inicia sesión y ya empiezas a usarlo. Eso fue una voladera de cabeza porque no hay que instalar nada. Lo puedes usar en Windows, lo puedes usar en Mac, lo puedes usar en Linux, en cualquier sistema operativo. Entonces, desde ahí ya rompió el paradigma. ¿Cuál es la otra razón? El trabajo colaborativo y en tiempo real. Ni Adobe XD ni Sketch tenían esto. Es decir, que varias personas pueden trabajar en simultáneo en el mismo diseño. Eso es maravilloso. 3, 4 diseñadores, incluso con el director de proyecto, lo que sea, pueden estar en una videollamada al mismo tiempo, en el mismo diseño, moviendo cosas, cambiando elementos, corrigiendo errores a la vez. Es maravilloso. El trabajo está centralizado porque todo está en un solo lugar. Por ejemplo, en el diseño tradicional, el diseñador guarda los archivos que diseña en su disco duro. Y si el diseñador se va con los archivos. Pues le podemos pedir, pero eso toma tiempo, ¿no? En cambio, en Figma, todo está en un solo lugar, así que cualquier persona puede acceder absolutamente a todo lo que se ha diseñado. Si ustedes entran al Figma de Edeteam, tenemos años de diseño en un solo lugar. No hay diseñador que tenga que venir y decir, oigan, ¿dónde están los logos? Oigan, ¿dónde está la promo de hace 3 años de Navidad, por ejemplo? No, porque todo está en el mismo lugar. ¿Dónde está la landing page que hicieron para tal campaña? Todo está en el mismo lugar. No hay que preguntarle a nadie. Y eso es maravilloso porque ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Luego está el control de versiones, que significa una especie de control Z infinito. Porque de verdad, un proyecto puede tener 3 años y nosotros podemos retroceder hasta el primer cambio que se hizo hace 3 años y podemos ir viendo la evolución en el tiempo de ese proyecto. Eso es imposible en Photoshop o Illustrator. No se puede. No hay forma. Luego tenemos la función de prototipado, que significa poder imitar una página web o imitar una aplicación. Es decir, yo hago clic aquí y se abre otra pantalla. Yo hago clic aquí y algo se mueve, algo se reproduce, algo cambia. Eso se llama prototipado y es imitar el comportamiento de una app que nos permite hacer pruebas con usuarios antes de llevarlo a los programadores, ¿no? Para saber si está todo ok. También tiene plugins que le añaden funcionalidades extra. Tiene muchísimos plugins. Tiene Figma Community, que es un lugar donde los diseñadores en Figma comparten sus trabajos y tú te los puedes copiar libremente. Libremente. Tú ves, oye, este trabajo está muy chévere, lo copio y sobre ese trabajo empiezo a construir algo más para mí. Todos se apoyan en la comunidad de Figma. Es hermoso eso y tienes muchas oportunidades laborales. Ahorita Figma es el que manda en diseño de interfaces. Sketch es muy poco buscado. XD, o sea, me sorprendería que alguna empresa busque XD. Lo que se busca hoy por hoy es Figma. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es que tenemos una idea, queremos crear una app tipo Uber. Vamos a poner un ejemplo. Queremos crear una app tipo Uber. ¿Listo? Entonces empieza un proceso de investigación. Investigamos qué es lo que queremos, investigamos el mercado para saber qué es lo que quiere la gente. Luego aterrizamos eso en wireframes. Los wireframes son bocetos a mano, en hojas de cuaderno, en hojas de papel o en pizarras, vas boceteando a mano. Dices, lo primero que quiero es una pantalla donde el usuario ponga su usuario y contraseña, luego quiero una pantalla donde escoja el destino de su viaje, luego pues donde le va a salir el auto y él tiene que aceptar, etcétera. Entonces yo voy primero bocetando a mano esas pantallas, un boceto muy genérico, sin detalles, y luego ese boceto se lleva a Figma. Ese boceto ya en Figma como prototipo, o sea, tiene que verse como si fuera una app, incluso se puede poner en el teléfono el diseño, y ese diseño ya puesto en el teléfono, no sé si se ve ahí, ya puesto en el teléfono, podemos jugar con el diseño, ¿no? Podemos hacer clic, podemos mover los elementos. No es una app, es un diseño en Figma, no es una app, pero podemos probar y decir, ok, esto es lo que queremos, aprobado, pasa a desarrollo. Ese es el papel de Figma en el desarrollo de
software, ¿no? Primero tienen que hacerse todas estas investigaciones, todos estos prototipos para luego desarrollar. Porque si no, ¿cuál es el costo de no hacerlo? El costo de no hacerlo es ponerse a desarrollar, gastar mucho dinero porque pues pagar el sueldo de los programadores es costoso, gastar el dinero en este tiempo invertido para luego darte cuenta que no era lo que buscabas y volver a empezar. Es un costo muy alto que no vale la pena asumir. Ese es el rol de Figma y pues ahorita hacemos un demo chiquito de cómo se usa Figma para que ustedes vean. Esta es la interfaz de Figma. Ustedes van a figma.com y desde ahí pueden usarlo en el mismo navegador, en Google Chrome, en Microsoft Edge, en Firefox, en el que quieran, lo pueden usar en el navegador, pero también te da la opción de descargar un programa para ejecutar en tu escritorio, para instalar. Yo recomiendo usar el de escritorio. Para cosas rápidas yo también uso el navegador, pero para trabajar más a fondo recomiendo el de escritorio. Por varias razones. Número uno, te concentras. En el navegador puedes abrir en otra pestaña una red social y distraerte, ¿no? Número dos, los atajos de teclado. Hay algunos atajos de teclado en Figma que pueden generar conflictos con atajos del navegador o con atajos de alguna de tus extensiones que tienes en tu navegador. Entonces, para evitar esos conflictos, mejor instalas la aplicación y también que aquí tiene pestañas. Miren, puedo abrir pestañas en Figma, mientras que en el navegador, si bien puedo abrir pestañas del navegador, pero es mucho más tedioso, demora mucho más, ¿ok? Entonces, una vez que ustedes entran a Figma, voy a hacerles un recorrido. Por acá arriba tenemos la casita donde están pues mis opciones, ¿no? Aquí está mi usuario, puedo cambiar de usuario, puedo ir a la comunidad. La comunidad es lo que les decía hace un momento, ¿no? Donde toda la gente va compartiendo sus trabajos. Luego aquí tengo mis proyectos. Los proyectos son como carpetas de tu disco duro. Miren, librerías, TikTok, infografías, blog y YouTube, etc. Por ejemplo, vamos a entrar aquí donde dice blog y YouTube, por ejemplo. Miren que aquí están los pósters de los videos de YouTube y de los blogs. Y todos hechos en Figma. Por ejemplo, vamos a entrar a cursos. Y aquí están todos los pósters de cursos. Si alguno de ustedes sigue a Edeteam, pues puede ver que aquí están los pósters de los cursos. Es decir, que nosotros, aparte de usar Figma para el diseño de interfaces, lo usamos para diseño gráfico. Miren, para pósters y demás cosas, ¿no? Pero también lo usamos, obviamente, para el desarrollo de interfaces. Miren. Aquí tenemos, por ejemplo, una interfaz para el plan para empresas. Está abriendo, ¿ok? Vamos a esperar que termine de abrir. Aquí tenemos landing pages también. Voy a abrir esta, por ejemplo, para que ustedes puedan ver. Ahí está cargando. Fíjense. Este es el tipo de diseños que se hacen en Figma. Entonces, cuando vamos a desarrollar alguna funcionalidad, algún software, primero hacemos, como les dije, estos bocetos a mano. Miren, aquí están. Es lo más rápido. Luego le tomas foto y lo subes a Figma y listo, ¿no? De verdad, no se compliquen. Usen lápiz y papel. Vieja escuela, pero es lo mejor porque tu mente tiene libertad. Mientras que cuando entras a la herramienta te preguntas, ¿cómo hago un círculo? ¿Cómo hago una flecha? ¿Cómo hago esto? ¿No? En el papel tú no te preguntas nada. En el papel tú dejas que tu mente fluya y ya. Entonces miren cómo aquí tenemos el diseño, ¿no? Entonces estos diseños se llevan luego a reuniones con los tomadores de decisiones del proyecto, que puede ser el cliente o puede ser tu jefe. Entonces ahí se conversa, ¿no? Recomendación, hablen con los desarrolladores. Un error muy común en diseño UI, que es como se llama el diseño de interfaces, es que los diseñadores UI no hablan con los desarrolladores. Entonces cuando el desarrollador recibe el diseño dice, esto es imposible de hacer porque no conversaron, ¿no? Dicen, ¿de dónde me voy a traer esta data? ¿De dónde voy a sacar esto? ¿Cómo voy a hacer que esto vuele en zigzag? Hay que hablar con los desarrolladores y que ellos den su opinión, no al final, sino durante todo el proceso de diseño. Los desarrolladores dirán, oye, está muy bien eso, pero ¿qué tal que hacemos esto otro? Porque ellos aportan una perspectiva desde su rol de desarrolladores, de programadores. Entonces, eviten caer en ese error tan feo de no hablar con los desarrolladores. Es más, luego los desarrolladores te miran mal porque pues los estresas, pues, ¿no? Les mandas diseños que son casi imposibles. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo de diseño. Este es de una landing page. Pero fíjense, si bien es cierto, la landing page terminada está por aquí, miren por fuera todos los elementos que se van quedando, las pruebas que uno va haciendo. Es como tu mesa de trabajo. Ahí está todas las otras cositas con las que has estado trabajando para llegar a este punto. ¿Ven? Miren, cuántas cosas. Parece sencillo, ¿no? Pero realmente detrás hay un trabajo intenso para llegar a esto.
¿Listo? Entonces, eso es Figma. Voy a hacerles una pequeña introducción a la herramienta. Ahorita les hice un tour nada más. Vamos a hacer una introducción muy pequeña para que vean que es muy fácil. Y si les gustó, después de esta presentación, vayan a figma.com y empiecen a trabajar. Empiecen a hacer cositas, ¿no? Y van a ver que es bastante sencillo. Y luego se van al curso de EDTeam. Recuerden que en EDTeam las primeras clases de los cursos son gratis. Así que ustedes pueden ver la primera parte del curso completamente gratis para ir avanzando en Figma. Fíjense que si yo creo un nuevo archivo desde cero, aquí tengo unas herramientas muy sencillas. Miren, esto es mover, pues lo de siempre. Con esta herramienta hago clic y muevo objetos. Esta herramienta se llama frame. Los frames son como espacios de trabajo. Miren, hago clic acá, dibujo un rectángulo y listo. Esto es mi espacio de trabajo. Allí voy a trabajar y si algo no lo voy a usar, lo puedo dejar por fuera. Por ejemplo, miren, aquí tengo una herramienta para dibujar formas. Rectángulo, línea, flecha, elipse, polígono, estrella o poner una imagen. Entonces vamos a poner una imagen. Por ejemplo, esta de aquí que puse hace poco. La pongo. Uy, está muy, está muy grande. A ver, está demasiado grande. Vamos a reducirla. Ok, listo. Quiero que vean lo siguiente, miren. Si yo estoy en un frame, esta es mi área de trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo digo, esta foto creo que no me gusta, voy a usar otra? Temporalmente yo puedo sacar esta foto, miren, la saco del frame y no la pierdo, pero ya está fuera del frame. Entonces yo puedo por afuera tener un montón de cosas que no estoy usando, que es normal en los trabajos hacer eso, miren por acá, o cosas que sí voy a usar después y tenerlas fuera de los frames. Pero el frame es mi espacio de trabajo, ¿sí? Luego, como les decía, aquí tengo varias herramientas para insertar figuras, rectángulo, línea, elipse, por ejemplo una elipse, ¿ya? Vamos a dibujar ahí una elipse, listo. Ahí la voy a dejar por mientras. ¿Qué más tengo por acá? Una herramienta de pluma y una herramienta de lápiz. La herramienta de lápiz me permite dibujar a mano alzada, miren. Ya depende que tú tengas buen pulso o no, pero es simplemente mano alzada, como quien agarra un bolígrafo y escribe. Mientras que la herramienta de pluma, que ven por acá, este pen, me permite hacer trazos bien definidos, miren, con curvas bien definidas, como cualquier programa de diseño. ¿Listo? Presiono Enter y ya está. Bueno, esto me permite añadir texto. Hola amigos del SENA, por ejemplo. Miren, voy a agrandar esto. Ahí está. Sí, no se ve un gran diseño. Seguramente dirán, oye, pero está feo tu diseño. Es que no estoy diseñando, les estoy simplemente mostrando algo rápido de cómo funciona Figma. Entonces, aquí tienen las herramientas y cada vez que ustedes seleccionan un elemento en la pantalla, a la derecha van a ver sus propiedades. Por ejemplo, miren, yo selecciono aquí este circulito, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo su posición en X, su posición en Y, su ancho, W de width, su alto, H de height, la altura, y su ángulo de rotación, miren, ¿ven? Entonces, ¿qué tal que yo le doy de ancho 500? Miren, lo puedo cambiar acá, ¿ven? Ahora le doy de alto 100, ¿vieron? Desde aquí lo puedo ir cambiando. Aquí también tengo su modo de fusión. Este es un tema un poquito más avanzado de diseño, al que no me voy a meter. Aquí tengo el fill. Fill significa relleno, ¿ok? Entonces el relleno es el color. ¿Ven? Miren, facilito. Ahí está. Luego tengo stroke. ¿Qué significa stroke? El trazo, el borde. Aquí no hay nada de stroke. Está vacío, miren. Pero acá hay un símbolo de más. ¿Lo ven? Entonces pulso aquí y ya tengo un stroke negro. Tal vez no se nota, pero aquí tengo el ancho, miren. 1 dice. Vamos a ponerle un ancho bien ancho. 10. Ahí sí se nota, ¿vieron? Ahí sí se nota. Y aquí tengo el color de ese stroke. Entonces aquí voy a elegir y voy a decir que sea, por ejemplo, rojo. No es muy bonito el diseño, ¿no? Pero es, repito, para que ustedes sepan cómo manejarse rápidamente por Figma. Acá abajo tienen efectos. Los efectos son cositas como sombras, cositas como difuminado y otras para que luego ustedes vayan probando. Y por último, export. Es decir, lo que yo selecciono lo exporto para usarlo en otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, lo exporto como una imagen PNG, lo exporto como una imagen JPG, como SVG, o incluso lo puedo exportar como un PDF si es que lo quiero imprimir. Entonces escojo, por ejemplo, PDF, le doy exportar y esto se exporta en un PDF. Esa es una introducción rápida a Figma. Si quieren saber más, pues los invito a ir al curso de EDTeam. Se los voy a mostrar ahorita, perdón. Este es el curso de Figma en EDTeam, edición 2023. El primer módulo es completamente gratis, así que no hay compromisos, no hay que tengas que pagar, no te estoy vendiendo nada. Es completamente gratis todo el primer módulo de 1 hora y 20, donde yo personalmente les voy a enseñar bastante a fondo todas estas cositas que les he enseñado por encima y rápido, ¿no? Entonces, si les interesa esto, si esta presentación les hizo ver una posibilidad, una alternativa en su carrera, pues vayan a ver el curso de Figma que está
está muy, muy bueno en Edeteam. Y eso es todo. Espero que les haya gustado mucho y si tienen preguntas, disparen. Hay una A que ver. nos compartieron de David Mateo Cortés, quien pregunta que si tiene su versión para Ubuntu. Para Ubuntu. Para Linux, Ubuntu es una distribución Linux. Tendrías que usarlo en browser, en el navegador nada más. Y de preferencia un navegador Chromium, que es donde es más compatible. Pero versión de escritorio para instalar en Linux no hay. Pero por navegador sí se puede usar. También tenemos a Dani Duque que pregunta que cuando se refiere a control de versiones, se refiere al historial de cambios en el diseño. Correcto. Para los que son programadores, el control de versiones es algo común para ellos, ¿no? Van viendo todo lo que cambia en el código, pero eso no se podía hacer en el diseño. El diseño no lo tenía hasta Figma, que introdujo el control de versiones, que es poder ver todos los cambios que se hacen en un proyecto de diseño. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo funciona el sistema de gestión de versión? Ah, ok. Aquí en el menú, acá. En el menú, tú tienes aquí en File, Save to Version History, es decir, tú a mano vas salvando. Figma también de manera automática va guardando versiones, pero si tú quieres de manera explícita guardar una versión, como en Git, no sé si alguno de ustedes hace desarrollo de software, aunque sea básico y sabe Git. En Git, los programadores lo que hacen es guardar una versión. Entonces tú también podrías hacer lo mismo. Mira, vienes acá, Save to Version History, lo guardas y aquí puedes ver Show Version History, ¿ves? Entonces le doy clic aquí y veo las versiones. Al lado veo, ¿ves? Historial de versiones y veo todas las versiones. Mira, acá dice 15 versiones autoguardadas, ¿lo ven? Y las otras son versiones que sí se guardaron a manito. Y eso, en realidad Figma lo hace por ti, pero tú también puedes hacerlo a mano si tal vez quieres poner versión 1, versión 2, versión 3 y ponerles nombre a las versiones, lo puedes hacer a mano. Juan David Cubillos dice, soy aprendiz de producción de multimedia y mi pregunta es, ¿el diseñador UX UI debe saber HTML, CSS y JS? No, no debes saberlo. Es un plus. De hecho, saber HTML y CSS ya es un gran plus para un diseñador UI UX. Un gran plus. Ahora, JavaScript, o sea, ya sería un plus mucho más grande, de verdad, porque eso ya es programación. No es un requisito, pero suma mucho. Suma mucho. O sea, si tú vas a una entrevista de trabajo diciendo, soy diseñador UX y aparte sé maquetar, es decir, sé llevar mis diseños de Figma, los sé llevar a código, eso te da un plus gigante en cualquier oferta laboral. Jaime Alexander Cuella asegura, ¿qué tan cierto es que se puede convertir un diseño Figma a HTML? Muy buena pregunta. Ese es un mito urbano en Figma. De poder se puede. Figma incluso lo permite de manera nativa, es decir, sin añadirle plugins, extraer el CSS y el HTML, pero no es buena idea porque ese código no está optimizado, no es un código responsive, no es un código adaptable a diferentes pantallas. O sea, la respuesta es sí, pero mejor no. Y Alejandra Espinosa, ¿cómo se agregan los plugins en Figma? Ah, ok, eso es muy fácil y muy bonito. Desde cualquier archivo, aquí te sale el iconito de Figma. Espero que lo estén viendo, donde dice Main Menú, allí. Entonces le doy clic allí y acá dice Plugins. Aquí te salen los que ya tienes instalados, mira. Y abajo dice Find More Plugins. Entonces tú le das clic aquí y ahí puedes encontrar muchos más plugins para directamente ejecutarlos. Y luego, cuando tú ya tienes un plugin instalado, simplemente presionas Control/ y te sale esta barrita de acá, miren. Y con esta barrita de acá, tú buscas, por ejemplo, color, miren, y me salen los plugins. Solo con Control/ ya salen rapidito. Por acá tenemos otra consulta. Mi pregunta es si se puede diseñar ilustraciones 3D en Figma. Ok, pregunta complicada. Sí y no. Sí y no. Hay cosas 3D básicas que puedes hacer en Figma con algunos plugins. O sea, de manera nativa no hay forma. Es imposible. Con algunos plugins de Figma, que son pues añadidos externos, puedes hacer algunas cosas de perspectiva para dar una sensación de 3D. Pero si tú quieres algo 3D más complejo, no, Figma no es lo tuyo. Puedes irte a Illustrator o irte a Photoshop, donde sí hay herramientas fantásticas de 3D. Y si quieres animación en 3D, ya te irías a Blender, que es ya más avanzado, ¿no? Bueno, Álvaro Felipe de César David González pregunta que qué opciones de exportación ofrece Figma para entregar los diseños a desarrolladores o clientes. No necesariamente hay que exportar para un desarrollador. Lo que se hace ahí es que vemos aquí, miren, Design, Prototype, Inspect. En Inspect yo tengo todos los recursos que necesite el desarrollador, miren, los tamaños, los colores, etcétera, ¿no? Y en Prototype yo puedo mandarle esto a un cliente. Miren, si le hago clic aquí, este botón que parece un play,
le hago clic y entonces miren cómo vuelve a cargar, a pesar de que ya había cargado, vuelve a cargar porque está cargando la versión de prototipo y fíjense cómo ahora ya no parece un diseño, ahora ya parece una página web. Esto es lo que se le puede enviar a un cliente. Y si es prototipo, si es versión cliqueable, aquí no es cliqueable, pero yo puedo hacer que estos botones funcionen, entonces el cliente podría ir navegando haciendo clics en los botones. No es lo mejor exportar para un cliente ni para un desarrollador, es darles las versiones de prototipo. Álvaro Felipe, muchas gracias. Hasta yo entendí que no sé nada de eso. Esa es la idea, ver cosas nuevas, ver qué más opciones hay en el mundo, es muy bonito. Muchas Esperamos gracias que también a nos ustedes. volvamos a ver. Yo no sé si quieres decir algo más, Jason. No, agradecer a Álvaro por este espacio desde el Centro de Industria y Construcción y desde el SENA en general. Decirte que te admiramos, te queremos y muchas gracias por todo lo que haces por la industria tech en el mundo. Desde Colombia queremos darte un muy fuerte aplauso que llegue hasta Perú. Por favor, chicos, un aplauso muy fuerte para Álvaro. Sí llega.